testigos o fuimos partícipes de un proceso electoral que fue bastante extraño, diría hasta raro. Un proceso que fue muy apático, poco entusiasta y cuyo origen fue un poco extraño. Solamente podríamos decir que esta campaña tuvo un sobresalto, quizás de carácter mediático, con un par de, quizás podría decirle, un comportamiento extraño de dos hechos que aparentemente fuesen aislados. De aquellas denuncias periodísticas que se hicieron, me llamó la atención especialmente una que yo hasta el momento no llego a comprender. Una de aquellas denuncias que se hicieron fue contra el candidato que quería ser o sería el candidato presidencial del Partido Morado, Julio Guzmán. A él se le imputó o salió periodísticamente un hecho aparentemente bochornoso, en la cual aparece ser un encuentro amoroso en un departamento de Miraflores, sale corriendo como que alma le lleva el diablo, luego de producirse el siniestro y dejando abandonada aparentemente la pareja aparentemente sentimental. Me llama la atención que periodísticamente aquellos medios o aquel medio que aparentemente propiciaban la candidatura o contaban con el beneplácito de este partido, era parte del grupo El Comercio, y la que justamente es la que le da duro como a entenado, como dicen algunos. Alguna vez escuché o alguna vez leí una frase que se le atribuía a un expresidente de los Estados Unidos, Roosevelt, en la que decía que en política nada era una coincidencia. Y por eso hemos invitado a una persona que me parecería que sería fundamental para poder entender pequeños desencuentros entre política y medios de comunicación, y que se trata del general Daniel Mora Ceballos, que fue una persona con una enorme experiencia sobre manejo de Estado, sobre los asuntos de Estado, sobre el manejo de la cosa pública. Inclusive podría decir, quizás me corrija, pero quizás podría yo decir que inclusive puede conocer sobre las partes un poco oscuras de aquello que ocurren dentro del manejo de la política. Y claro, el asunto es que resulta más extraño que esa persona, el general Mora, estaba muy cercano al mismo Julio Guzmán, y más aún era una pieza clave dentro de la organización del Partido Morado. Buenas tardes, general Mora. Muchas gracias por haber asistido al programa. Gustavo. Usted ha sido congresista por Perú Posible en el periodo 2011 al 2016. Fue ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala, pero también fue, si es que no me equivoco, el primer presidente del Consejo Nacional de Inteligencia durante la época de Alejandro Toledo, el que fue que reemplazó esta organización que reemplazó al Servicio de Inteligencia Nacional. Usted participó en este último proceso electoral como un candidato con mucha chance para obtener una curul por el Partido Morado, quien por supuesto lo lidera Julio Guzmán, y que inclusive algunos sondeos que yo ya inclusive conocía, usted contaba con unas grandes posibilidades de poder ser electo en este proceso electoral y obtener una curul en el Congreso. Yo creo que la figura suya era de un arrastre, si no hubiese sido porque fue tocado
por una denuncia, como yo decía, una errada denuncia o inoportuna denuncia contra usted sobre, bueno, aparentemente una violencia de su esposa que ocurría en el año 2019. No pretendo y tampoco no me corresponde escudriñar sobre los asuntos internos de la familia, no es mi propósito, sino lo que trato de entender es de que este hecho no es un hecho aislado, no es un problema absolutamente familiar, sino que tenía que ver con política. Y trato de entender, que hasta el momento no puedo comprender, pero trato de entender por qué Julio Guzmán, frente a un supuesto desconocimiento sobre estos hechos, me parece que le envía sus leones, y finalmente lo terminan atacando duramente, claro, obligándolo a renunciar no solamente al partido, sino a su candidatura. Yo quisiera hacerle una pregunta muy directa a usted, general Mora. Julio Guzmán lo traicionó al haberle hecho usted una conversación personal, confió en que mantendría un comportamiento alterado frente a este hecho. Bueno, en primer lugar te quiero decir de que cuando sucedió este hecho que salió publicado en los medios, yo lo llamé a Julio temprano y le dije que este problema iba a perjudicar al partido. Por más que explicara lo que quisiera, iba a ser muy difícil en el momento que se vivía poder salvar esta situación. Entonces, que lo mejor era para mí renunciar. Y renunciaba y me dijo, espérate, te contesto en una hora. Yo le dije, fíjate, le conté el problema. Le conté el drama familiar que vivíamos y cómo se había suscitado. Le conté todo esto y que yo no podía salir a ventilar un drama familiar de esa manera. Ni podía ir contra mis hijos, ni contra mi señora, ni contra nadie, ¿no? Entonces ese era el tema. A la hora me dice, de acuerdo, renuncia. Yo ya había hecho mi carta de renuncia y la presenté, la carta de renuncia, ante él, renuncia irrevocable, ante el secretario general, que era Rodolfo Pérez, ante el equipo de campaña y ante la bancada que era morada, que era de Lima, y a los medios de comunicación. Entonces salió publicada en RPP, me acuerdo que salió rápidamente, y 2 horas después se da la conferencia de prensa, donde yo esperaba que, dijera, lamento lo que ha pasado con el general Mora, ¿no? Él ha presentado su renuncia, la aceptamos y acababa ahí. Pero como tú bien lo dices, salió pues una serie de epítetos, adjetivos que se utilizaron para desprestigiarme. Entonces yo creo que eso, una de las razones es el liderazgo que yo estaba cobrando dentro del partido. Yo era secretario nacional de organización, había visitado 18 regiones, el partido no estaba bien, había hecho una serie de recomendaciones, había discrepancias al interior, porque pensaban que yo quería apoderarme del partido. Yo no quería apoderarme de ningún partido, sino había abrazado ese partido por su posición de centro que tenía inicialmente. Y el 2016 había estado yo con él. Entonces en esto, lo que usted me está comentando, podríamos decir que había un celo dentro del partido del liderazgo que usted estaba Yo comportando. Ahora creo que sí, primero por las reacciones que han habido al interior del país, con secretarios generales que me han mostrado todo su apoyo, que han discrepado del señor Guzmán. Y como he dicho, yo no quiero hacerle daño al partido, ni mucho menos, y por eso yo renuncié, sino que no se entendió. A mí me han sorprendido las declaraciones del señor Rodolfo Pérez, ¿no? O sea, él perjudicaba a su mismo partido, porque al hacer estas declaraciones, las votaciones mías se fue a otros candidatos o salieron a otros partidos, porque yo tengo estudios realizados que algunos se fueron a partidos que no han salido. Entonces, ¿por qué? Porque yo abanderaba puntos que a la población le interesa más que hablar, por ejemplo, de la cuestión de género, que tengo mis convicciones muy claras, o que hablar de cosas que a la población en este momento no le interesa. La población quiere solucionar su problema de salud, su problema de educación, su problema de empleo,
Eso quiere solucionar la cosas población. concretas. Cosas concretas. Entonces, quizás yo estoy de acuerdo con el enfoque de género, creo en la tolerancia, creo en la diversidad y no creo en la intolerancia y todas esas cosas. Pero centrarte solamente en eso, la seguridad ciudadana, por ejemplo. ¿Por qué sale Urresti? ¿Por qué sale el FREPAP? Me gustaría un poco regresar a este tema de Julio Guzmán, porque en el caso de Julio Guzmán también sacan A eso iba a ir, ¿por qué? Porque nos agarran a los dos. Así es. Entonces, descabezan el partido. Se pierde el liderazgo en la conducción electoral del partido. Y al dejarlo descabezado, pasa lo que ha pasado, porque no es posible que hayamos tenido 2 representantes en las provincias, porque el Callao prácticamente se integra a Lima, de 24 o 25 regiones, imagina que saquemos 2. Bueno, entonces podríamos regresar un poco a la frase que arrancábamos un poco a la presentación, que en política no hay casualidades. No hay casualidades. ¿Cuál es su hipótesis? Inclusive, fíjate que a mí, parte de gente de la cúpula del partido, lo que me han informado, es de que como yo he sido presidente del Consejo Nacional de Inteligencia, manejo la inteligencia del país y le he preparado esa trampa a Julio Guzmán en Miraflores. Imagínate, eso tiene más de un año. No ni tiene, que fuera brujo. Pero desde el 2018 se había producido este caso, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál sería su hipótesis? Mi hipótesis es que ha habido un permanente seguimiento y cosas preparadas que le han tenido a Julio, porque a Julio le criticaban el financiamiento permanentemente, que estaba con los judíos, también le criticaban de dónde vivía. Por más que le decíamos que trabaja en la Católica, que trabaja en la Ruiz de Montoya, etcétera, eso no alcanzaba para vivir. ¿Quién le da para sus viajes? Entonces, ya tenía una puntería en ese sentido. Pero yo creo de que acá evidentemente esto se viene produciendo desde que nos ligaban a los Belmont como financiadores del partido. Sí. Y yo en mi vida he visto a Belmont y he estado más caídos que no se imaginan ustedes, como se dice vulgarmente, y lo voy a decir acá, como el que pantalones de payaso. Entonces, ¿por qué? Porque entramos a la campaña con 27.000 soles. Cada uno ha hecho su campaña. Pero creo que han habido errores dentro de la organización, apetitos personales dentro de la organización. Como secretario de organización, yo planteé una serie de acciones que hicieron que el partido comience a crecer un poco, pero las disputas internas no dejaban que el partido crezca. Una de las hipótesis podría ser que fuese parte del financiamiento o parte de los negocios que podrían tener los medios de comunicación con las universidades, que de las cuales usted era principal. Total, yo pienso sí, porque yo me recuerdo y estaba contando un caso que hace algunos años me enjuició, pues no me enjuició, sino armó toda una trama en la Universidad Garcilaso, porque había descubierto con pruebas de la SUNAC, etcétera, que el rector Cervantes ganaba cerca de 2 millones mensuales y sacaba 16 sueldos. O sea, se llevaba 32 millones anuales. Y esa universidad se ha cerrado fundamentalmente porque no tiene sostenibilidad financiera. Yeah. Imagínate 5 años en rojo. Entonces, han habido las universidades, han habido los grupos que dan mucha propaganda, mucha publicidad a los medios, como a las peruanas. Si usted agarraba un medio, un comercio, esto, vería que estaba lleno de propaganda los sábados y domingos de estas universidades. Entonces, y propaganda por televisión también dan las peruanas. No olvidemos que comenzó a salir. Ya nos han aprobado el plan de adecuación. Cuando el plan de adecuación que da la SUNEDU es un ultimátum. Sin embargo, se utilizó los medios de comunicación televisivos. ¿Y cuánto habrá pagado esta universidad para decir que esto estaba caminando de la mejor manera? Entonces, ¿se le quita fuente de financiamiento a los medios? Sí. Entonces, ¿usted cree que el futuro del Partido Morado es un futuro incierto, más bien hacia la caída? Yo creo que yo abracé la política del Partido Morado porque era un partido de centro, algunos de centro izquierda, centro derecha, pero era de centro. Porque ahora no podemos, el mayor o menor acento social te manda más a la izquierda o más a la derecha. Nadie que tanta cuento, ahora se habla de las izquierdas, sí. Pero el Perú es un partido que debe ser moderado, las posiciones deben ser más bien moderadas. Ahora, pero yo el futuro que le veo es
Y el plan de gobierno que hemos presentado, la ideología que tiene el partido, es una ideología de centro republicano muy poco creíble acá en un país como el nuestro, que no entra al detalle de la ideología, sino que busca los hechos concretos. ¿Por qué sale Antauro? Porque representa pues soluciones extremas. Las desigualdades siguen en el país. El tratamiento a la salud es igual que el tratamiento que se le debe dar a la educación, porque no es posible, por ejemplo, que sigan las colas en los hospitales, o no es posible que los medicamentos cuesten tan caros, porque son bienes sociales igual que la educación. No puede ser que tú para tener buena educación tienes que gastar 4.500 soles mensuales para ser un buen médico. Entonces te digo, pues esa desigualdad van a traer problemas de todas maneras. Ya se manifestaron en el 2016 que estuvimos con Guzmán, porque la gente buscaba otra cosa, y buscó a nosotros, y después nos sacaron evidentemente, porque veían una posibilidad distinta de alcanzar sus objetivos materiales fundamentales. Me gustaría un poco regresar nuevamente con el tema de Julio Guzmán en lo particular. Por lo menos está corriendo a través de redes que algunos grupos de base del Partido Morado están exigiendo su renuncia, así como uno de sus asesores muy cercanos. Esto significa de que habría un desmembramiento del partido, que habría una disgregación inmediatamente cuando juramenten los nuevos congresistas. ¿Cuál es su pronóstico sobre eso usted? Yo creo de que el pronóstico no es bueno. ¿Y no es bueno por qué? Porque evidentemente que con esta justa electoral se ha demostrado que ha sido un fracaso. Acá no podemos tener medias tintas. Un partido que pensábamos tener 40 congresistas, porque ese era el objetivo que teníamos. 20 en regiones y 20 en Lima. Con 40 congresistas, si llegaran a 9, evidentemente es un fracaso, y con todas las exigencias que generalmente se pusieron. Entonces yo creo que el liderazgo de Guzmán ha sido seriamente mellado, han aparecido nuevos actores, no sé cómo le irá con estos nuevos actores como un Salvador del Solar, con un mismo Urresti, ¿me entiende, no? ¿Y usted cree que Salvador del Solar haya sido uno de los promotores? No, no creo. Yo creo que nosotros mismos nos hemos disparado a los pies en algunos casos, y en otros casos hay los medios, la parte mediática que ha influido mucho por otros intereses. Ahora, pero digamos, hacer una imagen es mucho más fácil que restituir una imagen desde el punto de vista de marketing. Totalmente de acuerdo. Entonces yo creo que yo te hablo, le va a ser más difícil. Te hablo de lo mío. Sí. Mi reputación, pues yo la tengo, me ha costado años, 30 años. Yo he sido representante del Perú ante el Ecuador, más de 3 años, buscando la paz con el Ecuador. He estado en el CENEP, ahí comencé. He sido ministro, he sido congresista, he sacado leyes que le favorecen al país. Y con una cosa esa, y por eso voy a iniciar acciones judiciales contra algunos medios, ¿no? Pasan todas estas cosas y se te viene en un segundo tu imagen al suelo. Eso es mortal. Ahora, ¿cómo quedará la imagen de Julio corriendo? Porque yo digo, pues en ese momento debería dicho, pues ya fui infiel, se acabó. Fui infiel, tuve un desliz, perdóneme y punto. Lo que no le perdona a la gente es verlo salir corriendo. Como una actitud cobarde, ¿no? Ese es el tema, nada más. Porque tranquilamente, como dijo Clinton después en los Estados Unidos, tuvo que aceptarlo, y en los Estados Unidos se prefiere la verdad a la mentira 1000 veces. Entonces, si le hubiera sido más, se hubiera puesto a pensar y a reflexionar, eso ha mostrado cierta inmadurez en él, ¿no? Comparado, por ejemplo, con un del Solar que se abre paso y se mete al hemiciclo, ¿no es cierto? Sí. Entonces la gente no lo ha visto así. Y eso, para recuperar eso, cuesta. Bueno, y esperemos que lo recupere. Bueno, yo creo que también Salvador del Solar tiene un gran manejo de carácter político, a lo cual a mí me ha sorprendido. Y además él debe saber perfectamente que los parlamentos, los congresos, usualmente no es la agrupación o no es el organismo más reputado en ninguna parte de Latinoamérica. Máximo alcanzará una aceptación del 20%, como máximo. Si es que no me equivoco, por ejemplo, México tiene una aceptación del 8%, acá teníamos un 15% cuando se disolvió, que tampoco no era una mala. Pero hay un factor fundamental, por ejemplo, para un liderazgo: las lealtades. La lealtad de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que para nosotros los militares es clave.
Por ejemplo, uno lo ve a Urresti respaldando sus guardias, caminando con sus guardias en los barrios más bravos, ¿no es cierto? Sí. Y ya está yendo con su gente, ¿no? Le caen las piedras a él y a los policías, lo más pinche que decimos nosotros, ¿no es cierto? Sí, así es. Sale de frente, de Solasta y mete con su gente también. No abandona a sus subordinados, ni menos va a abandonar a sus superiores. Entonces, ese es el tema que la gente está bastante arraigado, ¿no? Cómo tú reaccionas frente a los graves problemas. Si tú en un problema tan sencillo reaccionas de esta manera, te imaginas pues en mi negociación con el Ecuador, en una mesa de negociación, y me dicen samba canuta, yo salgo corriendo por la... No puedo, ¿no es cierto? ¿Me entiendes? Como correcaminos. ¿Me entiendes? Ese es el grave problema. La gente quiere ver a alguien que realmente asume su responsabilidad. Que tenga los pantalones bien puestos. Así es. Y esa imagen creo que se ha deteriorado. Y como tú lo mencionas, esa imagen vale más que cualquier otra palabra. Sí, porque siempre sacarán a él corriendo a toda velocidad a buscar el extintor, pero a 4 cuadras. Entonces ese es el gran problema. No, y finalmente, en política los simbolismos valen mucho, ¿no? Por ejemplo, usted hace una reflexión o un comentario muy correcto si es que Urresti sale con la cabeza rota con una piedra, acompañando a sus serenos para hacer una diligencia municipal. En realidad el simbolismo que está reflejando es muy bueno, ¿no? Por supuesto que sí. Por eso estos símbolos que tú mencionas, no es muy certero para Julio. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te digo, yo te saco el caso de Urresti, ¿no? Porque no solamente, sino cuando fue ministro, también iba con sus policías y se metía a los barrios más bravos y logró el apoyo de todas las señoras, porque decía, se mete pues a la cancha y a la gente no le gusta, como Churchill quería meterse en el desembarco de Normandía, ¿no? Y a Churchill le dijeron, pues, hasta su señora le dije, no, tú no puedes morir, porque tú eres Churchill, tú eres el primer ministro. Entonces, para las clases más académicas se piensa así, pero para el pueblo no. Al pueblo le gustaría ver, y Churchill pensaba así, ver ahí adelante en el desembarco de Normandía, pues a él dirigiendo a sus huestes, ¿no? Bueno, general Mora, en realidad me hubiese gustado seguir conversando con usted largamente. En realidad siempre es muy interesante conversar, ver sus posiciones, pero los programas tienen un límite. Totalmente. Así es que yo le agradezco en primer lugar haber aceptado. Sé que me ha sido muy difícil si es que no conocía a la persona adecuada de contacto para que lo convenciera a venir acá al set, y le agradezco su intervención tan claras y su sinceridad. Bueno. No, gracias. Yo les deseo el mejor de los éxitos a este nuevo programa. Bueno, amigos, por lo pronto ha terminado este segmento del programa y les agradezco su presencia y que me acompañarán. Espero así el próximo día lunes a la misma hora.